Bienvenidos al bloque número 3 de la materia de Ecología, Impacto Ambiental y Desarrollo Sustentable. Durante los bloques anteriores, estuvimos revisando un panorama general de la estructura de los ecosistemas, su funcionamiento y la importancia para la vida en la Tierra. En este bloque estaremos revisando los impactos de las actividades humanas sobre los ecosistemas, las acciones que podemos llevar a cabo para minimizarlos y comprenderemos la importancia del desarrollo sustentable para prevenir y mitigar los daños a nuestro ambiente. De acuerdo con la Real Academia Española, un recurso es un conjunto de elementos disponibles para resolver una necesidad. Si pensamos que desde nuestros orígenes los seres humanos obtenemos de la naturaleza todo lo que necesitamos, podremos observar que los elementos bióticos y abióticos son una fuente de recursos naturales para la humanidad. Esto nos da una definición de recursos naturales, que serían esos elementos bióticos y abióticos que se encuentran o se producen en la naturaleza y que son aprovechados por el hombre. Muchos de estos recursos son utilizados directamente, por ejemplo, las hortalizas que consumimos tal cual las cosechamos de la tierra, y algunos otros son transformados para poder utilizarlos. Por ejemplo, el petróleo, que pasa por un proceso para poder elaborar la fibra sintética y producir nuestra ropa. Los recursos naturales podemos agruparlos en tres grandes categorías. Esto va a depender del tiempo que tarda la naturaleza en producirlos o en regenerarlos. Una de las clasificaciones son los recursos naturales perpetuos, que son aquellos que prácticamente son inagotables. Por ejemplo, la energía solar, el viento, la marea, entre algunos otros. Los recursos que son potencialmente renovables pueden regenerarse o estar disponibles en lapsos de tiempo manejables para la vida humana. Esto generalmente es porque tienen movimientos cíclicos en los ecosistemas. Un ejemplo de este tipo de recursos son los ciclos biogeoquímicos. Los recursos no renovables son los que están en una cantidad finita en nuestro planeta. Por lo tanto, su extracción y su uso puede llegar a agotarlos, como por ejemplo el petróleo y los minerales, ya que estos tardan miles e incluso millones de años para que la naturaleza los vuelva a producir. De acuerdo al tipo de uso que les damos, también los podemos categorizar en alimentarios, energéticos, de protección, de recreación y esparcimiento y culturales y estéticos. Los alimentarios van a ser todos aquellos que extraemos de los ecosistemas para satisfacer las necesidades de nuestra nutrición. Por ejemplo, los granos, verduras, oleaginosas, las frutas o incluso algunos animales como las aves, peces, el ganado, sales, etc. En cuanto a los recursos energéticos, van a ser importantes ya que requerimos energía para varios procesos. Es por ello que este tipo de recursos son fundamentales para el funcionamiento de las sociedades actuales. Algunos ejemplos de estos recursos son energía solar, el petróleo, la leña, el carbón, el viento, el gas natural, entre algunos otros. Los recursos de protección son los que utilizamos para protegernos del ambiente o para proteger nuestros recursos. Ejemplo de estos son la madera, la arcilla, la arena y la grava, que nos permiten construir casas, fibras que nos ayudan a elaborar nuestra ropa o incluso plantas medicinales que nos ayudan a protegernos contra enfermedades. Los recursos de recreación y esparcimiento nos van a permitir emplear nuestro tiempo libre. Por ejemplo, durante el cultivo de plantas ornamentales, el cuidado de mascotas, etc. Los culturales y estéticos nos permiten conectar con el medio que nos rodea y sentirnos a gusto en él. Por ejemplo, cuando nosotros salimos a algún paseo, vamos viendo los diferentes paisajes naturales o incluso podemos encontrarnos algún animal o alguna flor y podemos irlos observando. Otra forma de clasificar nuestros recursos es por tipo de beneficios. Aquí lo vamos a dividir en dos partes, los de tipo directos e indirectos. Los directos van a ser aquellos que nos ayuden a producir provisiones, como por ejemplo las fibras, la comida, agua fresca, madera, entre algunos otros. O de regulación, que nos ayuden con el control de enfermedades, purificación de agua o con el clima.
Los indirectos son aquellos que nos den soporte, como los ciclos de los nutrientes o la formación de suelos. Y los culturales, que es toda la parte estética, cultural, educacional y recreativa. Como hemos estado viendo a lo largo de estos bloques, es importante mencionar que un ecosistema se va a encontrar en equilibrio cuando sus ciclos se pueden cumplir. Esto nos permite restaurar los recursos utilizados. Cuando los seres humanos utilizamos los recursos, lo hacemos de forma irreflexiva, sin considerar si nuestro recurso es renovable o no renovable. Solamente lo utilizamos porque nosotros lo necesitamos en ese momento. En algunas ocasiones podemos llegar a sobreexplotarlo y causar su deterioro, como lo hemos hecho con el suelo, el aire y el agua que vamos contaminando en mayor cantidad. A esta alteración del ambiente por acciones del ser humano se le conoce como impacto ambiental. Los impactos que causan nuestras acciones sobre el ambiente los podemos cuantificar según la escala que abarque este impacto. Puede presentarse en áreas muy pequeñas, pero sus efectos pueden alcanzar zonas muy alejadas e incluso afectar a todo nuestro planeta. Estos impactos ambientales pueden estudiarse en varias escalas. La regional, que va a afectar únicamente al medio ambiente local y a las poblaciones que habitan en esta, como por ejemplo la contaminación de un lago o un río por desechos de una industria o la tala de madera en un cerro. Estos eventos tienen un impacto sobre la comunidad que depende de ese lago o río o que se encuentran en lo alto del cerro. La escala nacional son impactos que afectan a varios estados de un país de tal forma que se compromete la economía o el bienestar del mismo. Por ejemplo, si la contaminación sucede en uno o varios ríos que conectan a diferentes estados, esto afecta la capacidad para obtener agua para riego de cultivos o incluso para consumo humano. Por tanto, el gobierno nacional debe disponer de recursos económicos para revertir o solucionar esta situación. Al invertir en estos recursos, la economía nacional se resiente. En la escala internacional o global, el impacto tiene afectaciones mayores e involucra a todo un continente o incluso al planeta entero. Si retomamos nuestro ejemplo anterior de la deforestación de un cerro y ampliamos el área deforestada a toda una selva, por ejemplo, la del Amazonas que se encuentra en Sudamérica, entonces, al cortar los miles de árboles, estos dejan de absorber dióxido de carbono atmosférico, por lo tanto se acumula y como es un gas de efecto invernadero, este va a absorber la radiación y va a aumentar la temperatura del planeta. Con un aumento de temperatura en el planeta, se afecta la circulación general del viento, como las corrientes marinas. Esto tiene implicaciones sobre una mayor frecuencia de eventos atmosféricos extremos, como por ejemplo los huracanes, y estos pueden provocar inundaciones. Vamos a revisar el concepto de contaminación ambiental, las causas y los efectos. De acuerdo con la Real Academia Española, se entiende por contaminar a la acción de alterar nocivamente la pureza o las condiciones normales de una cosa o un medio por agentes químicos o físicos. Por lo tanto, la contaminación ambiental es la introducción al ambiente de compuestos químicos ajenos a este que alteran su estructura o su funcionamiento. Estos compuestos suelen ser productos secundarios o residuos de diversos procesos de producción, mediante los cuales el hombre transforma los recursos bióticos y abióticos de la naturaleza para poder generar productos que utilizamos en nuestra vida diaria. La contaminación ambiental afecta directa e indirectamente a la salud de las poblaciones, no solamente de los seres humanos, sino de todas las especies que habitan en el planeta, y por lo tanto se altera el equilibrio de los ecosistemas. Esta contaminación puede darse durante los procesos de extracción, producción, distribución o utilización de los diversos bienes. Durante todas estas fases, los residuos son emitidos al ambiente, puede ser al aire, al agua o al suelo, y generan impactos diversos según el medio sobre el cual sean depositados. Vamos a revisar cada uno de estos con detalle. Desde que el ser humano apareció en la Tierra y conoció el fuego, ha emitido contaminantes al aire. Sin embargo, estas emisiones se han incrementado drásticamente a partir de la Revolución Industrial. Esta inició en el siglo XVII en el Reino Unido.
La causa de este aumento fue descubrir el poder térmico que tiene el carbón mineral y se empezó a producir maquinaria que mediante la quema de este combustible podía hacer que los procesos fueran más rápidos que con el trabajo manual. Y esto ayudó a incrementar los niveles de la producción. Ya que la maquinaria no ha sido eficiente en quemar todo el combustible para convertirlo en energía aprovechable, una gran cantidad de este mismo se emite a la atmósfera en forma sólida como partículas suspendidas o en forma gaseosa como dióxido de carbono, compuestos orgánicos volátiles, óxidos de nitrógeno y azufre. Esta quema incompleta del carbón y posteriormente del petróleo fue lo que provocó la acumulación de contaminantes en el aire en las principales ciudades industriales del mundo. Este evento llevó a tomar conciencia de la importancia de mantener el aire limpio. A pesar de estas experiencias del pasado, actualmente la contaminación atmosférica es un problema de gran importancia a nivel mundial. Es importante conocer que la naturaleza también emite contaminantes a la atmósfera. Los principales contaminantes atmosféricos emitidos tanto por fuentes naturales como por la actividad humana son conocidos como contaminantes primarios, los cuales al reaccionar con otros compuestos atmosféricos producen los contaminantes secundarios. Por ejemplo, el ozono es un contaminante secundario que se forma a partir de los óxidos de nitrógeno y de los compuestos orgánicos volátiles. Debido a la contaminación, el ozono troposférico se ha incrementado por la combustión de combustibles fósiles. A este ozono se lo conoce como malo debido a que está en contacto directo con los organismos y al respirarlo provoca diferentes efectos nocivos, además de que disminuye el crecimiento de las plantas. El ozono estratosférico se denomina como ozono bueno, ya que absorbe las radiaciones UV, que son las que provocan cáncer en la piel, daños en los sistemas inmunológicos, además de dañar el crecimiento de las plantas y a los ecosistemas acuáticos. Las partículas suspendidas pueden ser partículas sólidas o líquidas que se van a encontrar en el aire, ya sean orgánicas o inorgánicas, y pueden ser desde polen hasta metales u otros compuestos. El monóxido de carbono es un gas producto de la combustión incompleta de los derivados del petróleo. Los vehículos con los que nos transportamos son responsables de más del 90% de su emisión. El dióxido de azufre es un contaminante primario producto de las emisiones volcánicas, pero también se produce por la quema de combustibles fósiles. Es fácilmente soluble en agua y al entrar en contacto con ella forma ácido sulfúrico. El dióxido de nitrógeno es un contaminante primario derivado de los procesos de combustión y al combinarse con el agua forma ácido nítrico. Los compuestos orgánicos volátiles son producidos por la propia vegetación. Estos son precursores del ozono y varios de ellos son altamente tóxicos. Los gases de efecto invernadero funcionan de una forma similar a los vidrios de un invernadero. Lo que hacen es dejar pasar la radiación solar infrarroja, pero no la dejan escapar. Por lo tanto, lo retienen y con ello se produce un calentamiento al interior del mismo. Los gases de la atmósfera que tienen esta capacidad de absorber energía son el dióxido de carbono, metano, óxido de nitrógeno, el ozono y el vapor de agua. Si bien la presencia natural de estos gases en la atmósfera nos ayuda a regular la temperatura del planeta, un incremento en su concentración atmosférica produciría un calentamiento mayor. Esto es justo lo que ha sucedido a partir de la revolución industrial. La quema de combustibles como el carbón y los derivados del petróleo ha incrementado las emisiones de dióxido de carbono y de óxido nitrógeno. También otras actividades humanas como la agricultura y la ganadería incrementan las concentraciones de gases efecto invernadero. El principal gas de efecto invernadero es el dióxido de carbono. Este se emite por la quema de combustibles fósiles y la deforestación. En conjunto, estas actividades contribuyen con el 73.9% de emisiones de dióxido de carbono total mundial anual. Otro gas de importancia es el metano, que es producto de la agricultura y de la descomposición de la materia orgánica. El tercero es el gas óxido nitroso, que es producido también por la agricultura. La producción de energía, la industria y el transporte son los principales emisores de dióxido de carbono y de metano.
Por ello es importante encontrar formas alternativas de producir electricidad que utilizamos en nuestra vida diaria, así como forma de transporte que sean más amigables con el medio ambiente. La circulación de las masas de aire transporta los contaminantes de una región del mundo a otra. Por ello, los compuestos tóxicos emitidos en una región tienen efectos a escala mundial. Estos contaminantes atmosféricos tienen varios efectos sobre los organismos. Vamos a revisar algunos de ellos. Los contaminantes atmosféricos pueden provocar daños a la salud humana, ya que la principal vía de entrada de los contaminantes es la inhalación del aire troposférico. Esta inhalación de contaminantes pueden provocar diversos efectos. Por ejemplo, el óxido de azufre puede causar bronquitis, además de agravar enfermedades respiratorias y cardiovasculares existentes. El óxido de nitrógeno irrita las vías respiratorias, puede causar bronquitis y pulmonía, además de que reduce significativamente la resistencia respiratoria a las infecciones. El monóxido de carbono inhabilita el transporte de oxígeno hacia las células y puede provocar mareos, dolor de cabeza, náuseas, estados de inconsciencia o incluso la muerte. Algunos otros compuestos pueden causar retraso en el aprendizaje, alteraciones de la conducta, efectos nocivos en la médula ósea, inflamar las células de los riñones, entre otras más. Otro efecto que tienen los contaminantes es la lluvia ácida. Los ácidos se van a formar por la reacción de contaminantes, como son los óxidos de azufre y de nitrógeno, que son emitidos a la atmósfera principalmente por los motores de automóviles, por plantas termoeléctricas que van a producir electricidad y por la misma industria. Estos óxidos se van a combinar con el vapor de agua que hay en la atmósfera y van a formar ácido sulfúrico y ácido nítrico. Estos ácidos son muy solubles en el agua, por lo tanto son arrastrados con la lluvia y depositados en los ecosistemas. Si recordamos un poco sobre el pH, los ácidos se encuentran por debajo de 7. En el caso de la lluvia ácida vamos a encontrar valores de pH entre 4 y 3. Al momento que estos ácidos se depositan sobre el suelo o el agua, estos se acidifican y se dañan, ya que la mayoría de los organismos de la naturaleza requieren un pH entre 6 y 7 para poder desarrollarse adecuadamente. Además de estas alteraciones en los organismos, también pueden ocasionar daños en ambientes urbanos, ya que degrada los materiales de construcción, corroe estructuras metálicas y puede dañar edificios y monumentos históricos. Otra alteración es la disminución de la capa de ozono. La destrucción de la capa de ozono estratosférico u ozono bueno se ha revisado desde décadas anteriores debido a la emisión a la atmósfera de algunos contaminantes como el cloro y el bromo. Estos gases se acumulan en la troposfera porque no se disuelven con la lluvia. Después son transportados por el viento hacia la estratosfera, donde se vuelven muy reactivos y participan en diversas reacciones químicas aceleradas por la radiación solar. Como consecuencia de estas reacciones se destruye el ozono estratosférico y con ello disminuye la capa de ozono bueno, produciendo un incremento de la radiación ultravioleta que ingresa a nuestro planeta. Otro efecto por los contaminantes es el calentamiento global, que es el incremento de las temperaturas promedio terrestres y marinas mundiales. Se ha observado que el cambio acelerado de la temperatura en nuestro ambiente es consecuencia del incremento de los gases de efecto invernadero. Se estima que de continuar esta tendencia de las emisiones, la temperatura del planeta incrementará varios grados centígrados en los próximos años, lo cual traerá graves consecuencias para los ecosistemas y con ello para los seres humanos. Debido a estas alteraciones, se busca que para años posteriores se pueda disminuir las emisiones de gas de efecto invernadero. La huella de carbono es una medida de la cantidad total de emisiones de dióxido de carbono y de otros gases de efecto invernadero. Esta huella de carbono de productos o servicios se va a obtener mediante la medición de las emisiones de gas de efecto invernadero que se generan en la cadena de producción, desde la obtención de materias primas hasta el tratamiento de los residuos. Hoy en día, casi todas las actividades que realizamos, como movernos, alimentarnos o transportarnos, y los bienes que poseemos y utilizamos,
implican consumir energía, lo que significa contribuir a las emisiones de gas de efecto invernadero. Es por ello que la huella de carbono representa un indicador para contribuir a ser entidades socialmente más responsables y para concientizar a los ciudadanos de tener prácticas más sostenibles. En la actualidad existen diversas metodologías disponibles en materia de cálculo para la huella de carbono. Varias de estas herramientas podemos encontrarlas en línea y así calcular nuestra huella de carbono. En el bloque anterior revisamos que el 70% de la superficie del planeta está cubierta por agua. El 97% de esta agua es salada y se encuentra en los océanos y en los mares. El 3% restante es dulce. Sin embargo, no toda esta está disponible para el consumo humano. 68.7% se encuentra congelada en los glaciares, 30.1% es agua subterránea y se encuentra en los mantos acuíferos, y del 0.9% restante, solamente su tercera parte, un 0.3%, son aguas superficiales que podemos observar en lagos, pantanos y ríos. Por lo tanto, aun cuando el agua es abundante en el planeta, solamente una pequeña fracción está disponible para que podamos utilizarla. Cuando la utilizamos, la contaminamos y la descargamos sobre las aguas superficiales, contaminando este 0.3% de agua dulce. El agua tiene diferentes usos y por lo tanto se requieren diferentes estándares de calidad específicos para cada uno de sus usos. Cuando hablamos de la calidad nos referimos a la cantidad de gases, sales, partículas, contaminantes disueltos o en suspensión, así como la cantidad de bacterias o microorganismos que puede contener. Cada tipo de uso requiere condiciones diferentes. Por ejemplo, para el uso industrial, se necesita un agua con bajo contenido de sales, ya que éstas se pueden acumular y depositar en las tuberías de las maquinarias, tapándolas. Otro ejemplo son los cultivos que son consumidos por el ganado o por el ser humano. Cuando es consumido por el ganado, se puede utilizar un agua pretratada, ya que en este proceso se eliminan las bacterias y algunos contaminantes. Si el consumidor final es el ser humano, se requiere agua potable para evitar la contaminación de los vegetales y así eliminar posibles problemas de salud pública. El agua que consumimos los humanos requiere una alta calidad. Se necesita que sea agua purificada con bajo contenido de sales, sin patógenos ni contaminantes de ningún tipo. De la pequeña cantidad de agua dulce que tenemos disponible en el planeta para consumo humano, es importante procurar su buen uso para evitar su contaminación y así asegurar que se pueda proveer a la población mundial. También necesitamos que las aguas superficiales sean de buena calidad para que el resto de las especies puedan realizar adecuadamente sus procesos metabólicos. La calidad se puede ver afectada por diversos factores, como son las descargas de aguas residuales domésticas, agropecuarias o industriales, y la disposición inadecuada de contaminantes en el suelo, que al ser lavados de este sistema pueden ser transportados hasta los ríos, lagos, océanos y acuíferos. Esta calidad se va a evaluar en función de su uso. En general se van a utilizar dos métodos. La evaluación de parámetros físicos y químicos, que va a determinar la cantidad de gases disueltos y nos puede indicar el grado de aireación del agua. Esta evaluación nos da también la concentración de compuestos de nitrógenos y de fósforo, que son importantes para el adecuado desarrollo de la vida. Finalmente, se va a analizar también la cantidad de sales o contaminantes, como los metales pesados, ya que pueden llegar a ser tóxicos para los organismos. El otro método es la evaluación de parámetros biológicos. Muchos de los problemas de contaminación del agua derivan de la descarga de aguas residuales. Por lo tanto, un parámetro importante de contaminación son las bacterias fecales. Unas de las más importantes son las llamadas coliformes, que se introducen al ambiente a través de las heces de los seres humanos y de los animales. Por lo tanto, el agua que tiene ausencia de este tipo de bacterias es biológicamente segura. Ya que la calidad del agua es muy importante, existe una legislación que regula las concentraciones de elementos físicos, químicos y biológicos. En México se especifica en las normas oficiales mexicanas. Como hemos revisado anteriormente, el suelo cumple diferentes funciones.
Una de ellas es filtrar y amortiguar los contaminantes, ya que evita que los compuestos tóxicos sigan su ruta a través de los ecosistemas y contaminen los cuerpos de agua, además de que se acumulen en las plantas o animales. Sin embargo, esta capacidad de filtro tiene un límite. Si la carga contaminante excede esta capacidad, el suelo se contaminará y de esta manera va a permitir que los contaminantes ingresen a los ecosistemas. A este proceso se le conoce como bioacumulación. Como ya sabemos, todo en la naturaleza está interconectado. Por lo tanto, la contaminación de alguno de sus compartimientos, como son agua, aire o suelo, tiene efectos directos sobre los otros. Vamos a conocer algunos de los principales contaminantes de los suelos. Uno de ellos son los metales pesados. Estos se ocasionan por el producto de procesos industriales, la minería y descargas de aguas residuales contaminantes. Tienen efectos en el sistema nervioso, el hígado y son precursores del cáncer. Otros son los pesticidas, plaguicidas y herbicidas. Esto es debido a que son aplicados en los cultivos en cantidades excedentes. Tienen algunos efectos cancerígenos y daños al sistema nervioso. Los nitratos vienen incluidos en los fertilizantes que se aplican a los cultivos y tienen algunos efectos negativos como es la emisión de óxido nitroso a la atmósfera e inhibe el transporte de oxígeno a la sangre. Otros contaminantes son los hidrocarburos. Estos se producen debido a los derrames de petróleos durante su extracción, transporte y su uso. Tienen efectos cancerígenos incluso a bajas dosis de exposición. Los disolventes clorados están presentes en aguas residuales de la fabricación de aparatos electrónicos, productos de limpieza y plásticos, y van a producir desórdenes reproductivos y cancerígenos. Otra alteración es la euforización, que es la acumulación de nitrógeno que produce una cantidad de algas. Estas impiden el paso de la luz a ciertas profundidades, por lo tanto disminuyen las poblaciones de peces y de organismos acuáticos. La acumulación de sales que son arrastradas desde los suelos pueden producir muerte de organismos que no están adaptados para vivir en aguas saladas. También se pueden producir acuíferos contaminados y es necesario buscar otra fuente de agua potable para las poblaciones cercanas a este. Los efectos de la contaminación van a provocar diversos problemas a escalas regionales y mundiales. Uno de ellos es la desertificación, que es la pérdida de la productividad de la tierra como resultado de la sobreexplotación o la contaminación de los suelos. De acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, a escala mundial la desertificación abarca más del 25% de la masa terrestre y amenaza el sustento de más de 1.000 millones de personas en aproximadamente 100 países. Con este suelo desertificado se pierde la provisión de alimentos para todas las especies, incluidos los seres humanos, la capacidad para soportar diversos ecosistemas, ocasionando que la biodiversidad disminuya por la falta de recursos. La pérdida de la capacidad de filtro y amortiguadora, por lo cual los contaminantes pueden llegar rápidamente a los ecosistemas. También ocasionará que no se podrán utilizar los suelos como depósito de desechos. Se van a alterar ciclos biogeoquímicos, como por ejemplo el nitrógeno y el carbono, por lo cual se incrementan los gases de efecto invernadero y esto acelera el cambio climático. También afecta el ciclo hidrológico, por lo tanto sufrirá alteraciones y habrá menos agua disponible. La deforestación es otro de los grandes problemas, ya que la población mundial necesita alimentos y recursos, por lo cual se llegan a talar bosques y selvas para ser utilizados como suelos de cultivo o ganadería. Esta pérdida forestal va en aumento a nivel mundial. La pérdida de vegetación tiene impactos altamente negativos. Por ejemplo, el incremento del cambio climático, ya que al haber menos plantas, hay menos moléculas de dióxido de carbono que puedan ser atrapadas y estas retienen calor e incrementan la temperatura. Hay que recordar también que las plantas favorecen el ciclo hidrológico y contribuyen a la recarga de acuíferos, además de que ayudan a regular la temperatura de los ecosistemas, por lo cual se favorece la diversidad de especies en estos biomas. Estas dos alteraciones, como son la desertificación y la deforestación,
Sumando a la sobreexplotación y el consumo del hombre, trae como consecuencia una pérdida acelerada de la biodiversidad. Algunos científicos estiman que se extinguen entre 150 y 200 especies cada 24 horas. Las especies más perjudicadas según su hábitat son 39% las especies terrestres, 76% las especies de agua dulce y 39% las especies marinas. Las causas globales de esta disminución de biodiversidad son de mayor a menor porcentaje la explotación, degradación del hábitat, pérdida del hábitat natural, cambio climático, especies invasoras, contaminación y las enfermedades. A este ejemplo de la disminución de vertebrados hay que agregar también la pérdida de organismos invertebrados como son los insectos, animales marinos, las plantas, los hongos, microorganismos, entre algunos otros. Además de la deforestación, se prevé que el cambio climático será una de las principales amenazas de la biodiversidad. Al perder la biodiversidad, se van a afectar la fuente de materias primas, como es madera, plantas medicinales, fuente de fibras para ropa, entre algunas otras. También se pierden los servicios culturales y estéticos que nos llegan a brindar los ecosistemas, además de que estos ecosistemas se alteran y dejan de proveer los servicios ecosistémicos que de ellos obtenemos. Hasta ahora hemos estudiado que todas las especies que existen y que han existido han sobrevivido gracias a los recursos naturales. Desde que los seres humanos aparecimos en la Tierra, hemos estado modificando nuestro ambiente. Conforme hemos desarrollado la tecnología, esta hace que sea más confortable nuestra vida. Sin embargo, hemos sobreexplotado todos los recursos y contaminado nuestro planeta. Debido a este panorama de crisis ambiental y social, la Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo propuso realizar una guía que sirviera como agenda global para proponer soluciones y estrategias a dicha problemática. Fue así que en 1987 se publicó el informe denominado Nuestro futuro común, en donde se analiza la situación económica, social y ambiental del mundo y se plantea el término de desarrollo sustentable, el cual significa que busca satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Desde entonces, se entiende por sustentabilidad al proceso de hacer un mejor uso de los recursos naturales y asegurar su continuidad. Para poder lograrlo, se requiere encontrar un balance entre el desarrollo económico y social con el cuidado del medio ambiente. Esto constituye las tres esferas de la sustentabilidad: economía, ambiente y sociedad. Se requiere una sociedad ecoeducada que promueva el adecuado uso de los recursos para asegurar que las futuras generaciones podrán gozar de un ambiente al menos como el que nosotros conocimos. A esto se le conoce como equidad intergeneracional. De esta manera se pretende que los gobiernos y las sociedades del mundo transitemos hacia un desarrollo económico basado en una industria limpia. Uno de los principales objetivos de esta industria limpia es minimizar los impactos al ambiente. Para esto es necesario el desarrollo de las denominadas energías renovables o energías alternativas. Las energías renovables o alternativas son las fuentes que proveen energía a partir de fuentes naturales inagotables. Vamos a revisar con más detalle cada una de estas. La energía solar aprovecha la radiación electromagnética del Sol. Esta se capta en diversos colectores y se transforma ya sea en energía eléctrica o en energía térmica. La energía eólica se puede ver como una variación de la energía solar, ya que la radiación del Sol calienta las masas del aire y esto hace que se muevan generando el viento. Este se aprovecha para producir energía eléctrica a través de aerogeneradores. La energía mareomotriz se obtiene aprovechando la energía producida por el movimiento de las olas marinas o por la diferencia de la temperatura entre la superficie y el agua profunda oceánica. Esto se transforma a energía eléctrica. La energía geotérmica es energía que se produce del calor interno de la Tierra y se concentra como vapor o agua caliente en zonas denominadas geotermales. Este proceso transforma energía térmica a energía eléctrica. La ecotecnología es la aplicación de los avances tecnológicos para poder reducir el impacto de las actividades humanas sobre el ambiente y promover la sustentabilidad como forma de vida. Algunas de las aplicaciones de la ecotecnología son las azoteas y muros verdes.
En estas se siembran plantas sobre azoteas o los muros de casas o edificios. Es importante primero impermeabilizar la construcción para evitar daños. Esta práctica tiene algunos beneficios como la mejora visual de los espacios, además de la reducción de costos de energía, ya que se mantiene más fresco el ambiente y se utilizan menos aires acondicionados. También captan agua pluvial, consumen dióxido de carbono y ayudan a regular la temperatura. La hidroponía es un método de cultivo en donde se utilizan soluciones líquidas que son enriquecidas con nutrientes naturales. Este es un medio para cultivar plantas en lugar del suelo. La solución nutritiva suele producirse mediante composta y así evitar el uso de plaguicidas y fertilizantes, por lo cual también se pueden obtener productos orgánicos libres de contaminantes. La agricultura humana es el cultivo de plantas en las ciudades. Aquí se producen alimentos variados como granos, frutas, plantas aromáticas, ornamentales e incluso medicinales. La producción que se realiza es de consumo local y si se tiene cuidado en no utilizar productos químicos, incluso se pueden obtener productos orgánicos. La composta es un abono orgánico producto de la descomposición de los residuos. Los microorganismos transforman los residuos en un material enriquecido en nutrientes que mejora las propiedades del suelo. Da nutrientes a las plantas, aumenta la capacidad de retención de agua en el suelo y amortigua los cambios de pH. Las casas ecológicas utilizan materiales reciclables y naturales en su construcción. Además, aprovechan la radiación solar utilizando fuentes de energías renovables como solar o eólica. Estas casas incluyen sistemas de captación de agua de lluvia y reciclaje de agua, así como azoteas y techos verdes. Además, combinan sistemas de ahorro de energía y sistemas de compostaje. Hay distintas ecotecnologías que podemos aplicar en la vida diaria. Si nosotros compartimos esta información con la comunidad y las aplicamos en nuestro entorno, en conjunto estaríamos mejorando nuestra localidad. Entre mayores sean nuestras redes de conocimiento y de apoyo, mayor será el ámbito de la influencia. También requerimos la participación del Estado, ya que es la entidad con el mayor poder político y puede decidir las políticas ambientales a implementar en el ámbito socioeconómico, y así asegurar el adecuado uso de los recursos naturales. A partir de los problemas ambientales que se han intensificado por todo el mundo, la comunidad mundial comenzó a tomar acciones y desde 1970 se han firmado una serie de tratados cuyo objetivo es proteger a la biodiversidad, mitigar los impactos sobre el ambiente y mejorar la calidad del mismo. Existen diversos acuerdos a nivel mundial. Por ejemplo, la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente de 1972, Conservación de la Vida Silvestre y Hábitat a Escala Mundial, 1979, creación de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 1983, el Convenio de Viena para la producción de la capa de ozono en 1985, la creación del Panel Intergubernamental de Cambio Climático en 1989, el Protocolo de Kioto a la Convención de Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en 1997, Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de Biotecnología en el 2000, entre muchos otros. Su aplicación práctica y efectiva sigue siendo un verdadero desafío. Por ejemplo, el Protocolo de Kioto es uno de los más importantes, el cual venció el plazo para alcanzar la primera meta propuesta, y el resultado fue que varios países se retiraron sin cumplir su meta y dejando el protocolo en peligro de desaparecer. Es por eso que se ve que el camino hacia la sustentabilidad mundial está muy lejos. En México también tenemos una legislación ambiental. Las bases se encuentran en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La primera ley ambiental fue la Ley para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental en 1971. Fue hasta 1994 que se crea la Semarnap, la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, encargada de vigilar y manejar los recursos naturales, la biodiversidad, los residuos peligrosos y los problemas ambientales generados por la industria. En el año 2000, hubo un cambio en la Ley de la Administración Pública Federal y se originó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, más conocida como Semarnat, y el subsector de pesca se transfirió a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
más conocido como SAGARPA. Por lo anterior, la competencia en materia ambiental es de carácter federal. La mayoría de las atribuciones y facultades corresponden a la Semarnat, apoyada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, la Comisión Nacional de Agua, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Las principales leyes en materia de recursos, ambiente y salud humana son la Ley de Aguas Nacionales, la cual regula la explotación, uso o aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y control. La Ley Federal de Desechos en materia de agua, la cual regula el pago por el uso o aprovechamiento del agua. La Ley General de Salud, que reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona. La Ley Federal sobre Metrología y Normalización, que fomenta la transparencia y eficiencia en la elaboración y la observancia de las normas oficiales mexicanas. La Ley Federal de Sanidad Animal fija las bases para el diagnóstico, prevención, control y erradicación de las enfermedades y plagas que afectan a los animales. Y la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la cual regula la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la protección del ambiente en el territorio nacional. Esta última ley es la principal, ya que regula la biodiversidad, la protección al ambiente, exploración y explotación de recursos no renovables. Esta ley establece diversos instrumentos de política ambiental para regular los impactos de las actividades humanas sobre el ambiente. Uno de estos instrumentos son las normas oficiales mexicanas que expiden diversas secretarías. Por ejemplo, la Semarnat, la cual cuenta con normas oficiales en materia de aguas residuales, emisiones de fuentes fijas y móviles, residuos peligrosos, residuos sólidos urbanos y de manejo especial, protección de flora y fauna, suelos, contaminación por ruido, impacto ambiental, pesca en peligro de extinción y lodos y biosólidos. En este mundo que está cada vez más globalizado, el estudio de las leyes presenta la posibilidad de comparar contra lo que se regula en otras naciones y así buscar adaptar la normatividad siguiendo los mejores ejemplos. A lo largo de este tercer bloque hemos comprendido el impacto de las actividades realizadas por el ser humano en el medio ambiente. Aunque los escenarios nos indican que tendremos condiciones catastróficas si se continúa el cambio que hemos venido recorriendo desde la revolución industrial, existe una luz de esperanza. En conjunto, gobiernos y ciudadanos podemos iniciar acciones que contribuyan a un desarrollo sustentable. El estudio de las energías renovables en combinación con las ecotecnologías nos ofrecen las herramientas para construir un mundo mejor.